Sois varios los que me habéis estado pidiendo que hiciese un vídeo en el cual explicase cómo hacer flip a cualquier tipo de grind o a cualquier tipo de slide. Así que en este vídeo lo que voy a hacer es darte una serie de consejos que te van a facilitar y te van a hacer aprender flip a cualquier truco que tú quieras, ya sea nose grind, tailless, nose blunt, el que tú quieras. Antes de seguir con el vídeo te invito a que te suscribas, puesto que tienes el botoncito ahí abajo y solo tienes que darle, no tienes que hacer nada más. Y también te invito a que me sigas en mi página de Instagram, puesto que somos ya 11.000 personas. Y así, si tienes algún tipo de idea sobre algún vídeo que pueda hacer, como por ejemplo es este, puesto que este vídeo me lo habéis pedido vosotros, me lo podéis decir a través de mensaje directo o si no, comentando abajo. Así que ahora sí, voy a intentar no enrollarme mucho y te voy a explicar cómo hacer flip a cualquier tipo de grind o slide. Para empezar, lo primero de todo es que tenemos que saber hacer flip. Evidentemente es lógico que tenemos que saber hacerlo, pero cuando digo esto me refiero a que tenemos que saber hacerlo de una manera consistente. Es decir, no vale con que nos salga uno de cada 50, por ejemplo, sino que lo tenemos que hacer de una manera regular, puesto que necesitamos mucha precisión para poder llevar el finger al truco que queremos. Así que lo primero que voy a hacer es explicarte cómo hacer de una manera muy pero que muy rápida un kickflip. Para hacer un kickflip lo único que tenemos que hacer es exactamente el mismo movimiento de muñeca y el mismo movimiento de dedos que para hacer un ollie. Lo único que cambia es que la dirección en la que va el dedo de adelante y el giro de la muñeca es hacia afuera, en lugar de hacerlo recto como sería en el ollie. De todas maneras, en este vídeo que tienes aquí explico cómo hacer kickflip, entre otros trucos, de una manera mucho más detenida y de una manera mucho más detallada. Una vez que sabemos hacer kickflip, el siguiente paso que tenemos que dar es aprender lo que es backside flip y frontside flip. Ahora entenderás por qué te digo esto. Es necesario saber hacer backside flip y frontside flip, puesto que si por ejemplo queremos hacer flip a tailless, en este caso flip frontside tailless, lo que necesitamos es saber hacer frontside flip, aunque no en su totalidad, sino a la mitad, es decir, frontside flip pero 90 grados. O si también queremos hacer flip a backside tailless, lo que necesitamos saber hacer es backside flip pero a 90 grados también. En este caso yo te recomiendo aprender tanto el backside flip como el frontside flip haciéndolo el movimiento entero. Es decir, ambos trucos los podemos hacer de dos maneras. La primera manera sería haciendo lo que es el kickflip y después hacer como una especie de revert. Es decir, el giro no lo hacemos entero, los 180 grados, sino que deslizamos las ruedas lo que es en el suelo para poder completar el giro. Y la segunda manera sería hacerlo con el giro entero, es decir, hacer el giro de 180 grados en el aire, sin que las ruedas deslicen en el suelo. Para que lo entiendas mejor, voy a hacerlo yo de las dos maneras. ¿Es importante saber hacer el flip los 180 grados enteros? No, para nada. Todo depende del truco que quieras hacer. Básicamente porque no es necesario para la mayoría de los trucos. Entonces, por ejemplo, si quieres hacer, pues eso, el flip tailless que te he explicado, flip board, flip nose, lo que tú quieras, solo vas a necesitar 90 grados, es decir, la mitad de lo que sería un backside flip o un frontside flip. Pero si quieres hacer trucos más difíciles, como por ejemplo un flip a backward nose grind, pues sí que necesitas saber hacer un backside flip o un frontside flip los 180 grados enteros. No te agobies si desde un principio no te sale el giro entero, puesto que, como ya digo, solo lo vas a necesitar para hacer trucos más difíciles, entre comillas. De todas maneras, en cuanto vayas adquiriendo un poco de práctica, vas a ver que eres capaz de hacer el backside flip o el frontside flip entero. Así que es todo cuestión de tiempo y práctica. Ahora que ya sabemos hacer el flip y manejarlo para los dos lados, el siguiente paso que tenemos que dar es el hecho de ir adquiriendo un poco de precisión a la hora de subirnos a lo que es el cajón o la barandilla. El siguiente paso que tenemos que dar es el hecho de aprender a subirnos a lo que es el cajón. Y te preguntarás, si subo por aquí no estoy grindando ni estoy haciendo ningún slide. Esto nos va a ayudar a hacer kickflip con la suficiente altura como para poder subirnos a lo que es el borde del cajón o la barandilla. Además de que, como he mencionado, necesitamos mucha precisión, por lo que te darás cuenta que las primeras veces que hagas flip y te subas al cajón, que lo más seguro es que se te vaya hacia un lado. Entonces ya, aprovechando de que tenemos que aprender a subirnos lo que es el cajón con una altura, podemos aprovechar y aprender a hacer flip a lo que sería manual y a lo que sería a nose manual, puesto que sería hacer un flip igual que lo hacemos aquí en el suelo, pero intentando apretar lo que sería el tail en el caso de que queramos hacer manual, o apretando el nose en el caso de que queramos hacer nose manual.
Este ejercicio nos va a ayudar también a coordinar en el sentido de que nos va a ayudar a cómo calcular, a picar el kickflip justo antes de lo que es la pared del módulo para no chocarnos. Y a su vez nos va a ayudar a aprender a saltarnos obstáculos de lo que es de flip y de casi cualquier truco, puesto que no es como un ollie en el que tienes el finger pegado a los dedos en todo momento, sino que es un truco en el que el patín se suelta completamente de lo que es los dedos, por lo que nos va a ayudar a adquirir esa práctica que necesitamos para no dar con el finger en ningún objeto y en este caso en ninguna de las paredes de lo que es el cajón. Una vez que ya sabemos hacer flip con una altura que nos ayuda a subirnos a lo que es un cajón o una barandilla, el siguiente paso que tenemos que hacer es darle justo al lateral del cajón, pero no en diagonal como voy a explicar al final, sino que le tenemos que dar justo en paralelo a lo que es el borde. Antes de darle desde aquí, que es como se debería hacer, puesto que es como se hace en el mundo del skate también, te recomiendo que le des justamente recto a lo que es el bordillo, puesto que se supone que ya hemos aprendido a hacer el flip con la altura suficiente como para subirnos a lo que es el cajón en este caso y caer recto. Aprovechando que sabemos hacer esto, vamos a darle justo recto a lo que es el bordillo para aprovechar y caer a lo que sería grind. Da igual el truco al que le quieras dar, puedes caer a 5-0, a nose grind, a 50-50 o al que tú quieras. Pero tienes que tener en cuenta una cosa, y es que esto solo funciona para los trucos de grind, puesto que para los trucos de slave ahora te voy a explicar por qué no funciona. Para cualquier truco de slave es mucho más fácil que le des justo desde el lateral de lo que sería el borde, puesto que no tienes nada para saltarte. Si le diésemos recto, como te he explicado en el cajón, tendríamos la dificultad y el riesgo de que al hacer el truco el patín nos puede chocar justo aquí. Además de que necesitamos la altura para saltarnos primero esto y después caer en la barandilla. Si le damos justo desde aquí del lateral no tenemos nada para saltar y le podemos dar directamente a lo que es la barandilla, sin necesidad de superar lo que es la altura de lo que sería la barandilla, puesto que si por ejemplo le queremos dar un flip frontside board, el patín puede estar completamente en diagonal, que con un mínimo de flip ya te puedes subir a la barandilla. Una vez que ya hemos hecho nuestros primeros grinds, entrándole recto a lo que sería el cajón o la barandilla, tenemos que ir más allá y dar el siguiente paso, que sería el hecho de entrarle al grind desde el lateral del cajón. Hacer un flip a grind desde esta posición puede resultar mucho más difícil, puesto que necesitamos muchísima precisión en lo que son nuestros flips. Pero con este consejo que te voy a dar, creo que te va a resultar mucho más fácil. Y el consejo que te doy es que aprendas a saltarte a flip una barandilla, y si no es una barandilla, un objeto muy parecido en todas sus direcciones. Es decir, saltarte la flip desde este lado cayendo en este lado o desde este lado cayendo en este lado. Esto lo que nos va a ayudar es a aprender a hacer flip con la altura suficiente para saltarnos lo que sería un rail o un cajón y a su vez adquirir el giro que necesitamos para subirnos de lo que sería flip backside 50 o flip frontside 50 en el caso de que queramos hacer 50, pero nos vale para cualquier tipo de grind, ya sea nose grind, croquet, 5-0 o cualquiera. No sé si te has dado cuenta, pero lo más importante de todo esto es el hecho de dominar flip, es decir, es el hecho de tener la altura suficiente y tener la capacidad de manejar lo que sería el flip, los grados suficientes para hacer el grind o el slide que tú quieras. Ocurre exactamente lo mismo en el caso de los slide, es decir, en el caso de que quieras hacer un flip a board, flip a backside slippers o flip a cualquier tipo de slide, necesitas saber cómo saltarte lo que sería la barandilla desde los dos lados a backside flip y a frontside flip, cayendo en lo que sería el lado opuesto. Por ejemplo, si te sabes saltar la barandilla desde este lado y cayendo en este a backside flip, te va a ayudar a hacer cualquier truco que sea de backside. Te va a ayudar a hacer flip backside tailers, flip backside slippers, flip backside noseblunt o cualquier slide que sepas hacer. Y desde este lado te va a pasar exactamente lo mismo, solo que con trucos de frontside y haciendo frontside flip. Ahora sí ya es hora de darle a lo que sería flip a cualquier grind o a cualquier slide desde el lateral del bordillo, puesto que ya sabes hacer flip con la suficiente altura y con el suficiente grado de giro para subirte a lo que sería cualquier truco de grind y cualquier truco de slide. Así que nada, si después de ver el vídeo te ha quedado alguna duda, no dudes en comentar abajo, justo debajo del botón este que pone suscribirse. Y si no, también puedes comentármelo en Instagram por mensaje directo, que te voy a contestar encantado. Si te ha quedado todo muy claro y te ha servido de ayuda el vídeo, me alegro un montón. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.